Hola, Well, hola, hello. hola y Welcome, bienvenidos a everyone. todos. Hola, Hi. hola. Hello. Excited to get the Parece que party vamos a empezar started. una fiesta, ¿eh? Bueno, pues Well, como no because we don't tenemos have demasiado too much tiempo, time, I figured he we pensado que can a lo just mejor kind of jump podíamos into entrar things, directamente and en los we're temas que nos excited to be importan. here today. So, Y before we dive antes de into meternos en the la session, sesión, which is living with a rare que disease es as a la young sesión sobre los adult, adultos I just wanted to jóvenes, share a little bit queríamos about hablarles un poco sobre myself mí as y well as sobre las our otras two dos amazing oradoras que speakers tenemos tan today. magníficas en So, el día for de hoy. those Para that don't aquellos que know no me, me my name is conocéis, Seth soy Seth Rothberg. I Rothberg am y a soy un fellow paciente, un patient compañero advocate paciente que who's lleva been involved in the implicado en community esta for, comunidad, creo I que think, ya over más de 10 10 years años, now, doing a haciendo lot of muchísimo work, trabajo fundraising, de volunteering, recaudación sharing de my story, and making a fondos, difference. intentando suponer I una live with a diferencia. different rare disease called También Huntington's he trabajado disease, con la but gente del síndrome de I'm also Huntington, the pero también soy el co-founder cofundador and board y president of the nonprofit Our soy Odyssey, el which was consejero created in delegado de 2019 Odyssey, after Our Odyssey, que uh, after years of just trying to llevamos search for intentando durante empowerment, bastantes inclusivity, años belonging, connection, and dar hope. inclusividad, And conexión, we're a esperanzas nonprofit that y provides somos year-round una social, emotional support to ONG young que da adults, apoyo mainly emocional a between los jóvenes 35. We're a adultos little bit entre 20 y lenient on the older 35, side, aunque but providing bueno, year-round no somos support súper for young estrictos con adults estos tipos impacted de by a rare límites y chronic trabajamos community, con toda la gente de la really comunidad providing and intentando create a darles un espacio space para for young estos adults adultos to jóvenes que puedan connect, learn, and conectarse, build networks, aprender y crear connect with una red others con who otras seem to understand personas what they're que going sean through. capaces también de entender And por so lo que during están this pasando. Así session, que durante esta sesión, I'm bueno, pues actually not yo going no to be voy a doing hacer la much of the mayor talking. parte You're de going to be la hearing charla, la from verdad, our sino que lo mejor two es que other escuchéis a los speakers who otros dos are oradores not que no only solamente two great son dos volunteers for magníficos our Odyssey, but they're also voluntarias de people, Auro young Design, adults sino from the también EDS son community. And jóvenes so adultas de they're going to nuestra share a little bit comunidad about del their síndrome personal de Down. Os experiences, van a what it's like being comentar a young nuestras adult experiencias y impacted cómo se by han a rare visto sus vidas disease, de jóvenes adultos and impactados por we'll just kind of jump el into it. But diagnóstico de una enfermedad rara. before that, Pero I will antes de share a eso little bit también about queríamos them. hablar. So bear with me because Y I know them quédense con personally, but nosotros also porque want to quería highlight some of the relatar great work that they're alguno del doing, which trabajo as my tan son and I like, oh magnífico que boy, están what is he gonna haciendo, say? pero sin I pisarles promise it'll la be all presentación good. que iban So a hacer. Bueno, pues Marcel, Marcel, so ella she es is a biomedical una engineer, devoted ingeniera médica y una entrepreneur. She's empresaria, es passionate. muy She's a apasionada passionate en advocate la for young defensa de adults estos with chronic adultos jóvenes conditions and que tienen una disabilities because enfermedad y myself, when I was discapacidades, young porque ella es people, una de estas she jóvenes. lives Ella with vive con many muchas different health diferentes conditions. We always joke in our enfermedades. meetups that she's an overachiever because she has so many, Tienen but one of muchas, them pero una is de ellas es hypermobile un síndrome Ehlers-Danlos de syndrome. Ehlers-Danlos hipermóvil She y also también tiene o ha has created creado the Chronically Surviving un blog Advocacy blog de where she defensa de los shares pacientes en el que she ella shares more comparte about her parte de las life cosas que le pasan en su vida and where other y fellow young adults como like her otros feel adultos open to share their jóvenes también stories pueden too. dar palabra o darle Marcel, la what is voz the a second part otros of your que business so I don't también butcher the producen. Por name? favor, dime el nombre, ¿cómo se llama? It's Essence my yoga or Essence my healing. Yeah. Awesome. And so Healing. this second I part, see. I appreciate it. But this second part is where she offers También mindfulness and trabaja en wellness el ámbito del services geared to mindfulness y dando those este with tipo de chronic servicios a health aquellos que conditions. tienen estas And enfermedades then crónicas. Emily Y is a young luego mother Emily living also también with vive con hypermobile el síndrome Ehlers-Danlos Ehlers-Danlos syndrome and hipermóviles y through con other health otras conditions. Her enfermedades. Su family is familia also just rare también in the es sense that consciente de todo esto en el her sentido partner de que su Carmi and her daughter also live with a rare compañera disease. Parney So también y su she hija viven también faced con una many difficult enfermedad situations that has led to her dedication to destigmatize rara y lo importante the en su vida es, nuances of living with a rare condition, especially desestigmatizar a aquellos que the viven con road to una diagnosis. enfermedad rara, sobre So todo she's very determined mejorar el advocate to camino hacia el really make a diagnóstico. Ella difference in the quiere community suponer una gran and diferencia entre really la not just comunidad share y no her own solamente story, but help compartir share the su stories of historia, others through sino education, work, dar volunteering, and educación many para other que otros se aspects puedan of her involvement beneficiar in the sobre healthcare su space. implicación en el espacio de So la salud. that is a Y little bit eso about es lo them. que I could quería probably contarles. talk Podría for time hablarles about muchísimo just sobre their su story historia y and the del amazing trabajo tan work that they're importante que doing, han hecho, but pero I'm no not here estamos for aquí that. para eso. So without Sin further mayor ado, dilación, lo que voy a hacer the hope for es this is kind of to ask preguntarles questions preguntas then para que for ellas them to simplemente just puedan share compartir a un little poco bit more más about themselves. cosas So sobre sí the first mismas. Y la one primera pregunta is tiene que ver just ask con if can you si por briefly favor share a bit podían about your health odyssey. brevemente compartir cuál ha sido su odisea en el ámbito de la salud. Thank Pues you, sí, Seth. claro. Um, yeah. Bueno, So pues
Siempre me he sentido que de alguna manera iba un poco detrás, que no podía mantener a la altura de los otros niños, que no tenía la misma energía que tenían los demás y en realidad nadie sabía qué es lo que me iba mal o si incluso había algo mal en mí, en eso me incluyo a mí misma. Yo pensaba que muchas de las cosas que me estaban pasando eran plenamente normal, como por ejemplo volver a ponerme las articulaciones que me dislocaban en el lugar, pero a veces hablabas con otros niños y decían, que vosotros no lo tenéis que hacer, que esto no es lo normal que hay que hacer. Tenía que abordar muchísimo dolor durante toda mi vida, es algo que me ha pasado, pero es increíble a lo que te acostumbras y además, de hecho, te conviertes en un auténtico maestro a la hora de ocultar. No tenía este tipo de trastorno, realmente no sabía que tenía síndrome de Ehlers-Danlos y solamente me diagnosticaron hace un par de años, cuando tenía 20 años, pero también tengo otro tipo de comorbilidades y otro tipo de enfermedades. Dos de las principales que tengo es una fiebre mediterránea y también tengo otras enfermedades. A la edad de 26 tuve que dejar de trabajar porque ya no podía hacerlo más. Era una lucha constante, estaba constantemente agotada y para ser sincero nunca he vuelto a poder trabajar después de eso y por eso he decidido crear mi propia empresa para establecer mis propios ritmos de trabajos. He pasado de una cosa a otra en cuanto a la movilidad, de bastón a muletas. Ahora tengo una silla de ruedas eléctrica que funciona fenomenal y eso es una de las mejores cosas que me ha pasado, que me puedo mover ahora con mayor libertad. Pero bueno, he tenido que ver a una multitud de especialistas. He intentado 40 tipos diferentes de tratamientos y sigue habiendo muchas cosas que todavía tenemos que aprender y que averiguar y que me puedan funcionar, porque de manera parcial sigo sin diagnosticar del todo. Pero bueno, de alguna manera he sido capaces de crear este blog tan importante y eso es lo que a mí me importa ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Marcel, por compartir un poco sobre la historia personal tuya y el viaje ese que tú has tenido a la hora de enfrentarse, descubrir cuál era tu enfermedad, pero diciendo también que eso no va a definir quién eres tú, que tú eres capaz de hacer más de lo que te permite tu condición física o tu condición de salud. Emily, no sé si quieres compartir un poco y añadir a lo que Marcel acaba de comentar, a lo mejor compartir tu propia odisea en el ámbito de la salud. Sí, bueno, pues mi historia es muy parecida, incluso las edades, los diagnósticos, solamente veo un par de diferencias. Yo tuve que dejar de trabajar a la misma edad que ella, también tuve que pasar por muchas de las distintas odiseas de diagnóstico, igual que ella, y sigo teniendo que hacerlo porque todos los días, un día cada vez que tenemos que abordar este tipo de cosas. Y, ¿sabes? Simplemente llega un momento en el que lo que quieres es compartir mi experiencia y compartir la suya propia, porque eso es significativo para nosotras, al darnos cuenta que tenemos las mismas fluctuaciones y las mismas cosas. Sí. ¿Quién habría dicho que en un momento dado los tres íbamos a estar en una conferencia como esta o que nos íbamos a encontrar los unos a los otros para darnos apoyo? Pero hablando de apoyo, supongo que le queríamos preguntar a Emily y a Marcel como adultos jóvenes a dónde os dirigís para encontrar, identificar el apoyo que podéis necesitar. A lo mejor, Emily, eres tú la que quieres empezar. Bueno, pues es importante que te rodees de personas que simplemente sean capaces de entender la situación por la que tú estás pasando. Como estábamos diciendo, ese ya son situaciones. Por ejemplo, luego también podemos encontrar grupos de apoyos, bien a través de las redes sociales o muchas opciones diferentes que hay en el día de hoy. Este viaje ha sido tan largo que saber que hay alguien con el que puedes hablar, que puedes compartir la experiencia profesional, incluso cuando eres estudiante, por ejemplo, en el colegio, pues a lo mejor trabajar con apoyo psicológico, que te echen una mano en ese momento. Y también incluso ese apoyo espiritual, todo tipo de cosas que pueden serte útiles.
para lidiar con todas las situaciones con las que hemos tenido que lidiar. Conectar de maneras muy diferentes y ver las cosas a través de distintas perspectivas y siendo plenamente consciente de todo lo que está ocurriendo y teniendo esta intención de pasar por estas cosas, buscando maneras para empoderarte un poco más, para disfrutar y vivir de una manera que sea más plena. Todos tenemos que tener todo esto y conocer la naturaleza de las situaciones en las que nos encontramos. Marcel, quiero que querías añadir algo a esto. Yeah, Sí, I do. There's a question that came through es que the estaba chat. viendo justo una pregunta que estaba Which saliendo a was través just del dealing chat y que with tenía if que ver con your health and feels like a full-time job and cosas que you should be necesitamos out more para with tener un trabajo yourself, a tiempo trying completo, to keep up intentando with normal ponernos al día y estar al people mismo nivel que gente and using normal ways o of en las self-care rutinas de autocuidado. routines. La And the cuestión question es is, qué what are buenas good ways to maneras focus tenemos and de achieve that abordar todo esto mentally desde el punto and de vista without mental, sin comparing compararte yourself. con And otras that's the right question. personas. Y creo And I que la think respuesta this question answers it, right? Like it's just es finding simplemente buscar a people esa that gente, are gente que es able to capaz de support apoyarte, you, gente que entiende por lo que está people who pasando, get it. gente It que lo doesn't entiende. necessarily mean No, that you esto have no to be significa in the necesariamente que EDR sea gente que esté dentro de community. la If they are, that's comunidad absolutely de awesome. El But Herdán, los a I have a veces sí lot que lo of son, pero people in yo my tengo life mucha now gente that en mi vida que no aren't tiene enfermedades chronically ill crónicas, that pero que get me it entienden de and we manera try really hard completa, to son get it. capaces de And comprenderlo. our Odyssey is like a Y great esta es way una for me buena to kind manera of come de to that ver realization that esa there are a lot of other people out situación de que hay there mucha that gente allí care fuera que te and cuida, that que te want to apoya, que support quiere you. darte todo el apoyo. So I Así que think that creo que that's esta es una de one las thing. maneras. Dealing with Y the también group abordar ese perspective duelo, is where ese you can be dolor, like, porque I have tengo so many muchísimos dreams dueños and y there estoy are a seguro de lot que of us muchos de had nosotros a lot of teníamos dreams that we muchos can't dueños accomplish que nos hemos anymore dado cuenta que ya no and podemos that's great cumplir y eso and es that un needs to dolor be y un duelo que addressed and tenemos que we shouldn't abordar. feel like we need Eso to no keep up or significa que push it debamos aside. We should olvidarnos de ese address it and dolor, look at it dejarlo and de know our lado, steps to olvidarnos do de lo it que íbamos a hacer, sino que no, tenemos que and pasar realize por it's a ese process, right? Like proceso de duelo. some days Hay I'm días flying en los que high and sí, I'm estoy bien, productive soy and everything is productiva y awesome, but estupendo, then when I have a pero hay flare up, otros días en los que I'm no like, quiero tener un brote, I no quiero tener not una productive crisis. enough, I'm a Otros failure, días all en los these que te different sientes como un things, and just auténtico being fracaso. okay Bueno, with that pues and hay que allowing sentirte yourself to así. have these Tienes hard days que is super permitirte tener ese important. tipo de fluctuaciones sin And taking it castigarte a ti one day mismo. at a time, like Emily said. So yeah, I think that Es it's important to importante, not push it además, aside. no Don't dejar de take lado it till ese you make it. dolor, It's ese something to duelo, work sino on. saber que es un proceso que hay que And pasar just y be ser muy very sincero truthful con and uno authentic with mismo. yourself. Yeah, awesome. And that Fantástico. kind Y of eso de leads alguna manera the nos lleva a la the siguiente next pregunta question for para both of you. I ambas. mean, you both have been attending some of our Vosotros Odyssey, habéis a lot of our Odyssey participado virtual en las meetups, which is reuniones amazing. virtuales de Our And Odyssey y a lo maybe you mejor can share, podéis compartir muy real quick rápidamente what cómo like how did you came across encontrasteis our Our Odyssey stream Odyssey and y what qué es lo makes que os you hace come back? volver Because una as y you otra mentioned, vez, porque Marcel, como tú has mencionado, Marcel, tú you sientes feel que like has sido you've capaces been de able to connect conectar with the con people gente outside, también que like está the fuera family de la community, who also comunidad might be living with Elderdandos, que a también son rare or conscientes chronic de lo que es condition. vivir And con una Emily, enfermedad I'd say you've done the same crónica. just Y from what Emily, I've tú has seen hecho lo mismo por through lo que yo he social visto con media. las And so redes maybe you both sociales, can así que a share lo mejor about podríais compartir con briefly, nosotros básicamente cómo how you podéis came across our Odyssey and what makes you haber llegado a continue Our to come back. Odyssey y And cómo podéis volver a either ellos. or can start this time. I'll let you Decidid guys vosotras flip a quién es la coin. que empieza primero. Podéis I'll just talk hacerlo a briefly. cara o cruz. A lo And mejor puedo hacerlo yo muy for me, I brevemente. just found you guys. I was reading a Yo estaba leyendo newsletter un boletín at the beginning of the informativo, pandemic. I una had circular, was aware of you guys before, but never really y went to a meetup or anything. Ended up kind of like, acabé yeah, it's a pandemic. I'm isolated. Let me just verificando qué check era it lo que out. era porque And me I atrajo lo que have decían. been to more meetups than not. I think I can probably count on my two hands how many of them ones Y that I've creo missed. que solo me he perdido un par de And reuniones, it creo que was las puedo just contar con los another dedos de chance, la I mano, guess, pero to sí meet que es some verdad que fue un synapses. encuentro casual, I might keep coming back because it's hard to pero explain why I sigo keep coming volviendo back. a It's hard to explain the Odyssey feeling that you porque get at the meetup. es I think difícil each explicar person who's gone understands. el sentimiento que It's tienes just en like a estas really touchy reuniones. feeling, and you just feel Es like una you reunión que have te gone parece through como it a si te lot, estuviese even if abrazando you tu abuela, así que really es do. imposible no volver a So eso. yeah, go ahead, Adelante, Emily. Emily, sigue tú. You put that so Es que lo has beautifully. I don't explicado know if I could do tan them bonito que no sé si yo puedo conseguir ahora. I saw
Yo vi Our Odyssey y la información de Our Odyssey a través de un anuncio dentro de la sociedad Ehlers-Danlos en la página web o algo así. Y ellos iban a llevar unas reuniones de estas virtuales y otro tipo de cosas. Y pensé, bueno, pues vamos a verificar de qué va esto, vamos a ver de qué va. Creo que como tengo ansiedad, como mucha gente dentro del síndrome de Ehlers-Danlos, no solamente estaba interesada en verificar de qué iba, pero que una vez que lo hice me di cuenta de, ay, Dios mío, pero si esta gente es mía, me podría quedar aquí. Todos los que están ahí son capaces de entenderme. Es una de esas situaciones en las que, no sé, es como empiezas a probar el nuevo alimento favorito que vas a tener, que dirías, hoy lo comería una y otra vez. Así que por eso vuelvo a ese tipo de reuniones y a Our Odyssey. Sí, nos agradecemos que volváis y que disfrutéis como muchos otros adultos jóvenes, porque personalmente lo que yo he visto es que la gente, de alguna manera, está ahí como, bueno, me voy a quedar tras bambalinas, o sea, escucho lo que tienen que decir, pero no, yo no tengo intención de compartir nada. Pero vuelven una y otra vez y cada vez están más cómodos y empiezan a compartir sus historias, así que es increíble ver eso. Y el mensaje importante para la gente de aquí es que, bueno, no tienes que venir y pensar que tienes que la primera vez que participas en una reunión compartir todo lo que te está pasando. No, al contrario, quédate, escucha y aparecerán otras oportunidades de liderazgo en la que podrás tomar tú la iniciativa y decir qué es lo que te hace. Yo desde luego lo que os agradezco mucho es que sigáis viniendo una y otra vez. Y lo último, y por supuesto tenemos que tener cuidado con el tiempo y no pasarnos, pero a lo mejor Marcel y Emily pueden compartir el consejo que tienen para adultos jóvenes que acaban de ser diagnosticados con el síndrome de Ehlers-Danlos. Thanks, Seth. Pues And I like that you made a really nice, polite way of saying that me and Emily talk a me lot. encanta como has dicho que Emily y yo hablamos demasiado. He sido muy educado diciendo que hay que tener cuidado con el tiempo, pero uno de los consejos que yo siempre digo y que me digo a mí misma es confía en ti mismo. Vosotros sois los que mejor conocéis vuestro cuerpo. Vosotros lleváis con vuestro cuerpo desde el principio, así que saber o tener fe en vuestro cuerpo, saber que lo que os dice es algo a lo que hay que o escuchar, buscar un médico en el que confiéis, en el que tengáis una buena relación, así que ya sé que esto es más fácil de decir que hacer, pero bueno, es importante encontrar a alguien y que sepáis que os tenéis que educar, Yo soy ingeniera biomédica, así que creo que tengo bastante educación, pero es importante. Bueno, para mí, por ejemplo, era más fácil leer la literatura científica de investigación, pero en cualquier caso, si podemos educarnos lo mejor que podamos, muchísimo mejor. Y luego establecer límites a todos los aspectos de nuestra vida. A lo mejor la teoría de la cuchara os resulta un poco rara, pero es importante, es importante. Volviendo a esa pregunta. A lo mejor es establecer esas prioridades y ponernos a nosotros como prioridad a veces no es lo más fácil, pero hay que valorarnos, hay que valorar el tiempo que tenemos que tener para nosotros y para darnos una calidad de vida. Y otra cosa, y eso que lo he entendido a través de otras comunidades, hay que aprender a explicar vuestros síntomas, como si estuvieses hablando con alguien que está en quinto de primaria. Cuando dices, tengo síndrome Ehlers-Danlos hipermóvil, ¿qué significa? Bueno, sí, que me doblo mucho, que me puedo dislocar un dedo cuando me echo una siesta, pero bueno, sobre todo aprender a explicar con términos menos médicos para que la gente entienda perfectamente qué es lo que está ocurriendo. No podría estar más de acuerdo, sí.
it's tough, right, Aunque to es really like try difícil de to vez break en it cuando down, mostrar especially las it's like when you're cosas talking to socialmente, someone cuando new. estamos hablando con alguien que acabamos de But Emily, what about conocer. you? What type of Pero advice would you Emily, provide ¿qué fellow tipo young de adults consejo who've just darías a learned about estos their jóvenes adultos que PBS acaban de enterarse diagnosis? de su diagnóstico del síndrome de Ehlers-Danlos? Yeah, I Pues agree estoy muy de wholeheartedly with acuerdo en lo que Marcella on había everything dicho that she la was saying. compañera Marcel. That we do know our Nosotros bodies somos los que best, but mejor sometimes conocemos it's nuestros cuerpos, pero en hard to ocasiones explain es difícil exactly explicar what's triggering, exactamente qué es what lo que nos condition's duele, causing qué what, and enfermedad sometimes está just kind of produciendo qué. A veces explaining es it as if difícil you would explain it to explicárselo. your neighbor's kid Habría or que something. explicarlo como si se lo Like, estuvieses explicando al oh hijo de tu yeah, well, I vecino. know I can't play soccer with No, you no or puedo whatever jugar al the fútbol contigo situation, porque me who pasa knows? I esto, mean, esto, otro. explaining things Explicarle to las kids sometimes cosas is easier a veces es sometimes más because they fácil are just more con open-minded gente in que many es más ways. They don't abierta de have the same mentalidad, que no tiene biases from sesgos society de and la what people sociedad. necessarily. So, in a nutshell, right? Pero bueno, With con that being todo eso said, just dicho, surrounding simplemente yourself with rodéate de la people that can gente que puede understand, that they entender, can que learn, saben get, por lo que estás pasando, that they can, que help te learn to pueden respect us and our aprender a needs as respetarnos a much as nosotros y learning how sus to respect necesidades, de ourselves la misma too, because manera que that's such a nosotros big aprendemos a important part of it. respetarnos a It's the nosotros ableism mismos, and internalized capacitarnos e ableism internalizar aspect of algunos de how, los just kind of what we aspectos, como talked about habíamos earlier, about mencionado how we view anteriormente, ourselves and cómo not, nos vemos nosotros a it's kind nosotros of hard on mismos y cómo no ourselves debemos about ser trying to keep demasiados up with this duros world con and nosotros mismos, that manteniéndonos we're a on la our altura de los own otros. timeline No, now, sino and estableciendo that nuestros ignorance is propios ritmos, perfectly nuestro propio okay. Everyone's on their momento. own Todo el timeline mundo, en cualquier anyway. caso, se plantea su So, propio ritmo. Bueno, pues si nosotros and sometimes we necesitamos forget más those tiempo, ¿qué little, más da? Y a simple veces things. todo se limita a hacer And este it tipo can de be really cosas tan hard dealing with simples. people that aren't A as veces supportive. es And it difícil doesn't tratar con mean that gente que your no te apoya, pero experience eso no is any significa less que tu valid. experiencia sea menos Some válida. people, they just don't know how to help Mucha support gente people no with sabe complex ayudar y medical apoyar a conditions gente like con ours, enfermedades some of the things that complejas we have y to no saben face. And algunas de sometimes las they're just cosas que tenemos unwilling que to learn. abordar. They A might veces have no están whatever's going on in their dispuestos. plate Ellos to también tienen deal with, muchas and cosas maybe they're just not getting the en, support they need. So they bajo sus can't hombros que tienen que really, aportar y a lo mejor lo give que no back quieren with their es message ayudarnos a either. nosotros porque Because también para ellos sometimes people just don't have están ocupados. A time veces la gente for no that. tiene And el that's tiempo o okay. las ganas y That's está bien, perfectly es okay, because perfectamente boundaries bien. are important on both sides of it. So, and you don't feel like you have to A over-explain veces no yourself tienes que either. dar demasiadas It explicaciones. A veces absolutely te at sale first de sounds manera like natural y a veces feeling, no. wanting to be heard and listen to the situations of whatever is going on. And, you just have to do your Simplemente best hay que in intentar hacer las cosas lo dealing with mejor all different types posible of y people, especially intentando ones that are less supportive. And just hacerlo lo continue to mejor surround posible con el yourself with distinto tipo more de people that personas. are capable and willing to help. And sometimes in our situations, we don't really know how to ask for help, or Así don't que want to ask for help, or feel, I don't know, kind of burdened by our es own verdad helping, que asking intentando for things. ayudar I y don't know if that pidiendo makes ayuda, any ese sense. I think equilibrio. a No lot of sé si me people estoy probably explicando get bien, it. pero It's supongo like it's all que es wrapped up eso, into ver, one. We're trying definir to una find línea lines temporal, to buscando un balance all of equilibrio that. entre dar ayuda y To pedir feel ayuda, independent, intentando and sentirte also independiente, feel pero también sintiéndonos comfortable cómodos and y empowered empoderados at a the la same vez time when cuando receiving help. recibimos So, ayuda. sometimes somebody's just a click or a call away, and that can be Hay really veces que peace of simplemente una mind or llamada te comfort you need in the apoya y moment. Just te hace something like sentir that. reconfortado en ese Absolutely. momento. And Sí. I'm seeing all these Estoy viendo questions todas estas coming in. preguntas que se están And planteando I'm y sure we estoy could seguro probably que go another 30 podríamos minutes prolongar if esto we had 30 the minutos si time es que to just kind tuviésemos of go el over these tiempo para ver questions. todas But estas cuestiones que se están planteando. Pero a una de few las things cosas that que I will quería say is that decir if you want to es que, por favor, follow up seguid with lo que us, nosotros estamos feel haciendo. Si free queréis, to, well, I will say on my behalf, feel free to reach podéis out to poneros en myself. I don't want contacto to speak conmigo, for no the quiero other hablar two. por las otras, pero parece It que sí, looks que like nos they're giving están a thumbs up. levantando, If están it's asintiendo, easier así que no hay just ningún tipo de for problema. generating Si questions, I'm going to put in the queréis chat just poneros en the contactos generic con nosotros, Odyssey vamos a poner email, el correo and that way I can electrónico pass it along genérico de to MyOdyssey. Marcel and También Emily, le voy a so decir that que way they can Marcel answer y you guys Emily pueden directly. daros So it's vuestra just información de contacto. info@odyssey.org. Desde I luego will entrar en say real quick myodyssey.org, something I want to ask. Can you explain what
odyssey.org. Es nuestra odisea y el motivo de esto es por la idea de que la odisea es un viaje y no es un viaje único vuestro, es un viaje de todos. Somos una organización sin ánimo de lucro, llevamos trabajando 2 años, seguimos creciendo, pero ha sido 2 años increíbles. Es un viaje fantástico para poner en contacto a adultos jóvenes, para proporcionar apoyo a esta gente que tienen estas enfermedades raras, dándoles una conexión e intentando reducir el aislamiento al que a veces se ven sometidos. Y dicho eso, pues simplemente dar las gracias a todo el mundo por permitirnos estar aquí. En un poco de tiempo vamos a volver para una sesión de preguntas y respuestas. Y dicho esto, gracias a todos de nuevo. Y Emily y Marcel van a seguir abogando por los pacientes, abogando por nuestra comunidad. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por participar en nuestra sesión.